que dice la palabra en el libro de Filipenses. Quiero leerles el capítulo 3 y el versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14 dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, podemos tener tiempo para adorarte. Y ahora quiero, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir lo que viene de ti. Sé que es voz de Dios y no de hombres, así que prepara nuestro espíritu, nuestra mente, y que podamos recibir todo lo que viene de tu trono. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El mismo apóstol Pablo, después de llevar muchos años buscando del Señor y haciendo su obra de una manera obediente, con pasión, de una manera indescriptible, sigue considerando de que todavía no ha alcanzado la meta. Aunque ya maduro espiritualmente, aún le falta llegar a la perfección final que ofrece el Señor por medio de la resurrección y de la vida eterna. Entonces yo entiendo que cuando Pablo escribe esta palabra, él, más que buscar una medida de algo que debemos alcanzar, creo que Pablo está mostrando una actitud. Y es la que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener en nuestras vidas. Siempre que conocemos las cosas que dice la palabra de Dios, debemos ponerlas por práctica. Pero para llegar a la estatura del varón perfecto, quizás nos quedaremos cortos en esta vida. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar luchando para poder alcanzar las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Conocer todo lo que Dios tiene para nosotros quizás es difícil por nuestra condición humana, mas sin embargo debemos ser ambiciosos en buscar la vida eterna más que en buscar esta vida que es temporal. Porque muchas veces damos nuestro mayor esfuerzo en lo que creemos que debemos hacer en esta tierra, en trabajar, en levantar a nuestros hijos, en las cosas que debemos hacer en el día a día, y está bien. Pero nuestra mayor ambición tiene que ser en prepararnos hacia la vida eterna. Porque el Señor murió para restablecer una relación con su pueblo, con el hombre que estaba separado. Y por eso debemos ser intencionales en buscar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la carne no se va a levantar sola. La carne no te va a decir, párate, que tienes que ir para la iglesia. La carne no te va a decir, párate, que tienes que leer la Biblia y tienes que orar. La carne no te va a decir, hey, no digas malas palabras. Eso no lo va a decir la carne. Eso lo hace el Espíritu. Pero como nosotros somos de carne, lo que más se levanta es eso. Por eso tenemos que ser intencionales, porque si no el sacrificio de la cruz va a quedar incompleto en su propósito para nuestras vidas. Tenemos que tratar de alcanzarlo. Y era lo que decía Pablo: quiero alcanzar ese supremo llamamiento. Recordando el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo nos refuerza a no tener una actitud de que ya lo hemos logrado todo, sino hacer lo necesario para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay algo importante que él dice: dejo lo que quedó atrás y prosigo hacia la meta. Esa meta, ese supremo llamamiento. ¿Qué nos quiere decir eso? A nosotros hoy debemos dejar nuestro pasado. Pero cuando yo hablo de pasado, es nuestra vieja naturaleza, las cosas que antes nos mantenían apartados de Dios, las cosas que nos gustan pero que sabemos que no son bien vistas delante del Señor. Porque yo sé que cuando llegamos a los caminos del cristianismo todavía venimos arrastrando con cosas de nuestro pasado.
Pero lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es que tenemos que dejar eso atrás. No podemos seguir creyendo y avanzando y no queremos soltar lo que era nuestra vieja naturaleza. Y ustedes saben cuáles son, yo no se las tengo que decir, porque yo sé que ustedes las reconocen. Pero muchas veces no lo hacemos porque no queremos. Y queremos es vivir en el pasado. Por eso dile a la persona que está a tu lado, ¿y para qué leer? Dígale, un periódico de ayer. Yo sé que muchos se saben una canción que tiene un coro que dice, ¿y para qué leer un periódico de ayer? Y cuando vemos esa canción, resulta que era un hombre que estaba enamorado y decía, nuestro amor estaba en primera página. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo leía. Pero una vez que terminamos y nos separamos, ahora quedó en el pasado. Y ahí termina diciendo, ¿y para qué leer un periódico de ayer? No vale la pena, ya es una noticia vieja. Es algo que tenemos que dejar atrás. Nosotros muchas veces queremos alcanzar la plenitud que Dios tiene para nosotros, pero no queremos ceder el control del yo soy. Y días atrás prediqué una palabra y ponía en la lámina, la vida del cristiano es sencilla. Y yo sé que puede sonar contradictorio, porque en este mundo tendremos aflicción, pero yo no puse que era fácil, yo puse que era sencilla. ¿Por qué? Porque lo difícil ya lo hizo el Señor Jesucristo, que fue morir en la cruz por cada uno de nosotros, clavar nuestros pecados, clavar nuestras enfermedades. Él hizo lo más difícil. A nosotros nos queda lo más sencillo, que es obedecer. Pero lo más complicado de todo esto es ceder el control, porque queremos ser nosotros. Yo soy así y así me tienen que aceptar. Y cuando no cedemos el control, entonces hay muchas cosas que nos separan y nos distraen de la presencia del Padre. Yo no sé si ustedes han visto un juego que hacían en un programa de televisión, que separaban los papás en la otra esquina y estaban los niños aquí en una andadera y empezaba el papá llamando, vente, vente, que tú vas a llegar, anímate. Y empezaban los niñitos a caminar y empezaban a poner música y bulla. Y los papás les seguían diciendo cosas que sabían que quizás identificaban al hijo o a la hija que estaba en esa andadera, y el que llegaba primero a la meta, ese era el que ganaba. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo sin darnos cuenta. El Padre te está soltando palabras, te está diciendo tienes que obedecer, tienes que vivir una vida de santidad, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Y te está invitando a ver, yo quiero bendecirte, ven a recibir lo que yo tengo para ti. Pero nuestros oídos están en distracciones. No avances, no lo hagas, no creas. Muévete para otro lado, haz lo siguiente, toma la decisión que tú quieras. Y el Padre sigue hablando. Pero el que venza los obstáculos y llegue hasta donde está el Padre va a obtener la victoria. El Señor no deja de llamarnos, el Señor no deja de buscarnos. Y por eso dice la palabra que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que vestirnos del nuevo ropaje que el Señor nos ha dado. Y es lo que Pablo llama como el supremo llamamiento, que es conocerlo a Él y recibir lo que Él tiene preparado. Nosotros tenemos que tener un entendimiento de esta palabra, no ser apáticos, no conformarnos de que, bueno, yo fui a la iglesia, acepté al Señor y ya. Es una vida de lucha, es una vida constante, es una vida de sacrificio, porque esta salvación tuvo un propósito. El Señor vino a morir, vino a humillarse, vino a llevar nuestros pecados. No fue cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para eso. Y según esta palabra que vemos en Filipenses 3, quiero que veamos algunas condiciones que debemos cumplir para poder proseguir hacia la meta. Lo primero es que requiere que seamos sinceros y reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores, reconocer eso que debemos reconocer. Y en el versículo 12 nos lo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Quiere decir que Pablo comienza diciendo, yo no soy perfecto, yo tengo cosas que mejorar, no lo he logrado todo.
Pero muchas veces nosotros no queremos reconocer y no queremos ser sinceros ni con nosotros mismos ni con los demás de las cosas que no estamos haciendo bien. Y te lo dice tu esposo, y te lo dice tu esposa, y te lo dice el jefe, y te lo dice el pastor, y te lo dice la Biblia. Pero tú siempre buscas una justificación para poder tratar de salir bien parado. Y Pablo está diciendo, no es que yo lo haya alcanzado ya. Hay cosas que tengo que aprender, hay cosas que tengo que reconocer. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Cuando vamos a la luz de la palabra. Porque cuando nosotros creemos que nadie es capaz de decirnos algo, de que nadie es capaz de hacernos una corrección en un error, entonces, ¿qué creen ustedes que estamos pensando? Que somos perfectos. Porque como yo soy perfecto, yo no necesito que nadie me diga nada. Y ni el apóstol Pablo, que tuvo un ranking creo mayor que nosotros, cae en ese nivel, sino que él lo reconoce. Imagínense lo grande que representa el apóstol Pablo para el cristianismo, que él mismo vivió de una manera especial. Inclusive fue arrebatado al tercer cielo. Y vamos a verlo como lo dice la palabra en 2 de Corintios en el capítulo 12. Voy a leer los primeros 4 versos. Dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Entonces fíjense la grandeza de este pequeño Pablo. Llegó a la presencia del Señor, estuvo en el tercer cielo, regresó nuevamente a la tierra y nos dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que sigo esforzándome. Pero nosotros venimos un domingo a la iglesia, una vez a las Cuaresma, y la iglesia tiene que darle gracias porque ustedes vinieron. Nosotros leemos la Biblia una vez cada 3 meses, y el Señor y el pastor tienen que darle un aplauso porque por fin leíste la Biblia. Y eso no es con nadie en esta iglesia, pero tengo que predicarlo. Pero el apóstol Pablo, que llegó al tercer cielo, nos dice, no es que yo lo haya alcanzado ya. Pero ¿cómo vamos a alcanzarlo cuando comenzamos a reconocer nuestra falta? Cuando yo digo, Señor, es verdad. Señor, he fallado. Señor, he dejado de buscarte. Señor, he dejado de leer la Biblia. Señor, he dejado de tener tiempo de oración. Señor, sé que mi pastor me está diciendo algo porque quiere el bien para mí, porque me quiere corregir, y yo estoy terco y me le pongo con excusas. Si no lo reconocemos, no vamos a poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque la condición, y eso es desde que somos niños, es que siempre alguien tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Cuando tú vas a regañar a un hijo tuyo cuando era chiquito que decía, no, ese fue él, es que él fue el que me dijo que lo hiciera, él fue el que me dijo. Y vamos creciendo en esa misma condición. No es que la culpa es de aquel, es que la culpa es de la iglesia, es que la culpa es que la iglesia está muy lejos, es que la culpa es que la iglesia es muy temprano, es que la culpa es que el trabajo, es que la culpa es del esposo, es de la esposa. Siempre alguien tiene la culpa. Y todo el mundo se da cuenta de que hay una condición en esa persona, pero no la quiere reconocer delante de Dios. Y tienes problemas aquí, tienes problemas allá, te mudas de ciudad, te mudas de país, te cambias de iglesia, te cambias de trabajo, y siempre existe la misma condición, porque no has querido reconocer y entregar esa área en las manos del Señor. Ustedes saben que cuando la gente que está alcoholizada y va a estos grupos de alcohólicos anónimos, lo primero que tienen que hacer es levantarse y decir, reconozco que soy alcohólico. Porque si no lo reconoces, no vas a ser libre. No vas a poder comenzar a trabajar en una persona que no reconoce su condición. Por eso Pablo nos está dando una gran enseñanza hoy, porque dice, no lo he alcanzado ya al nivel que tiene Pablo, porque lo que nos quiere enseñar es lo que tú hoy has hecho para el Señor no es suficiente comparado con lo que Él hizo por nosotros. Así que no puedes cansarte nunca de hacer las cosas para agradar a Dios. No vamos a poder llegar al nivel de lo que Él hizo por nosotros.
Entonces no crea que las pequeñas cosas que vamos haciendo, pequeñas o grandes, en el ámbito humano, son suficientes comparado con lo que ya Él hizo por nosotros. Tenemos que proseguir hacia la meta. Otro punto importante que nos dice Pablo es deseo proseguir. Y el proseguir no admite una actitud perezosa o indiferente de nuestra parte. Cuando uno comienza a hacer ejercicios, yo siempre le digo a todo el que comienza a hacer ejercicio, te va a agarrar la regla de los 3 días. ¿Qué es eso, pastor? La regla de los 3 días es que a los primeros 3 días te va a doler hasta la uña del dedo. Pero si logras pasar de los 3 días, vas bien. Y como me preguntan qué hacer, cómo hacemos los ejercicios, yo tenía una manera de hacerlo. Cada músculo o cada ejercicio, yo iba descansado, bien comido, bien preparado, y agarraba, por ejemplo, si iba a hacer pecho, comenzaba a hacer una sola de pecho. Vamos a suponer que hacía 120 libras y la podía levantar, le volvía a subir, le volvía a subir, le volvía a subir hasta que ya no podía más y yo decía, ese es mi tope. Ahora vamos con los bíceps. Comenzaba a levantar los bíceps hasta que llegaba a mi tope, ese era el 100%. Y así con todos los músculos, con las piernas, con los tríceps, con la espalda. Una vez que ya tenía el 100% de cada músculo, entonces yo sacaba el 70% y comenzaba a trabajar repeticiones, comenzando por 20 repeticiones del 70%, después con 15 del 80, después con 10 del 90 y después con 5 del 100. Y así lo trabajaba por un mes, por 2 meses, y al tercer mes volvía a llegar descansado, a llegar comido, a llegar preparado y volvía a hacer la prueba. ¿Qué creen ustedes que había pasado? Ya el 100% no era el de hace 3 meses, ahora el 100% era más. Y volví a hacer la misma fórmula. Vuelvo a hacer el 70, el 80, el 90 y así progresivamente iba consiguiendo mejores resultados, iba fortaleciéndome de una mejor manera. Porque a veces te va a doler la cabeza, a veces te vas a sentir mareado. Y la gente dice, mejor me quedo tranquilo porque me va a dar un patatú aquí. No, tienes que seguirte esforzando porque si no, no vas a romper los límites. Si te conformas con lo que estás haciendo hoy, hasta ahí llegaste, esta es tu capacidad, por lo que tú crees, hasta ahí vas a llegar. Tienes que hacer un esfuerzo, aunque estés mareado, que te sientas mal. Hay que mejorar la alimentación, hay que hacer ciertas cosas, pero siempre el esfuerzo te va a traer un resultado positivo. Ustedes no se han dado cuenta, o alguna vez a ustedes no les ha pasado que se le pegó un perro atrás y ustedes se dieron cuenta que corrían más duro de lo normal que ustedes corrían. ¿Por qué? Porque eso está ahí en la mente. Tú lo puedes hacer, pero como nunca te esfuerzas, crees que esa es tu capacidad. Tienes que hacer el esfuerzo físicamente para tener mejores resultados. Ahora vámonos a la práctica espiritual. Tienes que hacer un esfuerzo. Buscar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios necesita de nuestro esfuerzo. Y por eso decía el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál es este supremo llamamiento? ¿Cuál es? Es la consumación de nuestra salvación, es la plenitud de la salvación, es la comunión perfecta con nuestro amado Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, vivir en su presencia. Y cuando vemos la palabra en 1 de Juan 3:2 nos dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces esto es un proceso que tenemos que hacer constantemente. No debemos conformarnos con lo que tenemos ahora, tenemos que ir por más. Porque mientras más te llenas espiritualmente, mientras más creces espiritualmente, más se revela la palabra en tu vida, mayor conocimiento comienzas a tener de lo espiritual. Nuevas puertas se empiezan a abrir en tu vida y ahí comienzan a caer las bendiciones que tú estás buscando. Pero hay que hacer un esfuerzo. No debemos descuidar nuestra vida cristiana, no debemos descuidar nuestra salvación. Tenemos que llegar a ese momento de estar cara a cara con el Señor y que el Señor diga, recibirás tu premio. Ustedes saben que yo en mi teléfono
tengo una aplicación de la MLB, de las Grandes Ligas. Y más o menos cuando falta como un mes para que se acabe la temporada, ellos sacan como un informe que dice, si la temporada se acabara hoy, estos son los equipos que clasificaran. Y te ponen los 6 clasificados de la Liga Nacional y los 6 clasificados de la Liga Americana. Pero eso va variando, depende de los resultados. Pero a ese día, tú tienes una idea, si hoy se acaba la Grandes Ligas, mi equipo está eliminado o mi equipo tiene chance de clasificar. Es una proyección. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que nos estamos acercando al fin de los tiempos? Las señales nos dicen que la venida del Señor está cerca. Ya está pronto para arrebatar a su pueblo. Quiere decir que se está acabando la temporada. Ahora, si la temporada se acabara hoy, ¿tú estás clasificado o estás eliminado? Esa es la pregunta que yo te tengo para ti. ¿Tu familia, tu esposo, tu esposa, está clasificado o está eliminado? ¿Tus amigos más cercanos de trabajo están clasificados o están eliminados? Entonces, ¿qué no quiere decir eso? Tú no te puedes conformar solamente con lo que tú estás recibiendo en la iglesia, porque eso es lo mínimo, eso es lo pequeño. Tú tienes que comenzar a hacer luz en la gente que te rodea, porque para eso el Señor te trajo a esta tierra con un propósito de que tú seas luz. Pero el enemigo nos engaña y nos entrampa y las luchas y no avanzo y no puedo y un problema por aquí y un problema por allá y mira cómo me vieron, mira lo que pasó. Y vivimos entrampados tanto en nosotros mismos que no somos luz, que no proyectamos el amor de Dios. Porque la lucha es tan grande en lo que yo tengo que hacer que no tengo tiempo para hablarle a alguien de Dios. Y quiere que te diga una cosa, la mejor manera, y se lo dice alguien que por muchos años no le gustaba hablar, que era tímido, la mejor manera que puedes hablar del amor de Dios es con tu testimonio. Pero si tú eres el primero que viene para la iglesia y estás el domingo en la iglesia y de lunes a sábado vives una vida que no das testimonio, no vas a ser de impacto para alguien que necesite del amor de Dios. Porque te ven igual. ¿Qué diferencia hay? Entonces yo creo que debemos nosotros prepararnos para poder ser luz a tanta tiniebla que está allá afuera esperando que nosotros le llevemos la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros llevar hacia adelante la luz. Tiene que haber un cambio. No podemos tener una relación con nuestro Señor y seguir siendo los mismos. Y los mismos problemas y las mismas cosas. Tiene que haber cambio. No, lo que pasa es que bueno, yo estaba en los grupos de chat antes de escribir, yo no respondía a nadie. Ahora estás en un grupo de la iglesia. Está el pastor, está tu hermano, está el líder. Por favor, responde. Solamente por tener educación y ser una persona responsable. Mire, cuando se acababa la fiesta, yo era el primero que me iba por ahí y me fui. Ahora estás en los caminos del Señor. Termina la fiesta, quédate y dile al de la fiesta si lo puedes ayudar a recoger una silla, a recoger una mesa, a recoger algo. Porque ahora estás en los caminos del Señor. De eso se trata, tener un cambio. Cuando el Señor nos transforma, no podemos seguir siendo los mismos. Este Pablo, que llegó a la presencia del tercer cielo, que nos dice que no lo ha alcanzado todo, dice la palabra de Dios en 12 oportunidades en el Nuevo Testamento que era un perseguidor de la iglesia. Iba en contra de los cristianos. Pero cuando se encontró con el Señor en el camino de Damasco, su vida se transformó. No era que Pablo decía, bueno Señor, ahora estoy en tus caminos, pero si alguno de aquí no quiere leer la Biblia, no quiere orar, yo le voy a tirar un par de piedras que todavía las tengo ahí metidas en el saco. Pues como tú sabes que yo le tiraba piedras a los cristianos. Para que se pongan las pilas, Señor, no es por más nada. Su vida fue transformada, ya no era el mismo. Pasó de ser Saulo de Tarso a ser Pablo. Pero tenemos que soltar el pasado. El pasado nos jala por los pies y no nos deja levantar.
Por eso dice la palabra, cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Tu lógica humana no sirve para poder crecer. Pablo dice que eso lo daba por basura su pasado. Somos nosotros capaces de decir, doy por basura el pasado, doy por basura mi lógica, doy por basura lo que dice aquel o lo que dice el otro, y levanto la palabra de Dios en mi vida. ¿Cuántos somos capaces de hacer eso? Pero tienes que soltar tu pasado. Vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis 19. Voy a leer el versículo 15, 16 y después termino con el 26. Dice, pero al amanecer los ángeles insistieron, Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, de lo contrario será destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad. Lo pusieron a salvo porque Dios le tuvo compasión, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Cuando Dios comenzó a hablar con Lot, Lot le dijo, ten compasión de esta gente. Si hayas por lo menos 2 o 3 familias, ten compasión. Y el Señor dice, si lo hallo, no le hago nada. Pero la única familia que fue conseguida fiel fue la familia de Lot. Y sin embargo, la esposa miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y yo me pregunto, una ciudad que iban a destruir, una ciudad tan llena de pecado, una ciudad donde todo estaba funcionando mal, ¿qué podía añorar la mujer de Lot? Si era un juego de ollas nuevo que le habían comprado, que quería ver si se iba a quemar o no se iba a quemar. Quizás la vecina con que se ponía en las tardes a hablar chisme de los demás vecinos, quería ver si el Señor la iba a quemar o no la iba a quemar. ¿Qué podía ver la mujer de Lot para atrás? Si unos ángeles vinieron a decirle, váyanse para que ustedes se salven, y no mires hacia atrás. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El Señor te está diciendo, avanza, crece, tengo algo nuevo para ti, pero tú quieres seguir viviendo en el pasado y en tu lógica y en lo que yo pienso, y así tiene que ser. Dice la palabra de Dios que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y que como Lot no se apuraba, o sea, le decía, manito, ponte las pilas, apúrate. Tuvieron que los ángeles agarrarlo por las manos y sacarlo de ahí. Tuvieron que darle su ayudadita, todavía viendo todo lo que estaba pasando. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Va a haber muchas veces que nuestros problemas, las dificultades, las cosas que podemos estar viviendo en salud, financieramente, en decisiones que tenemos que tomar, comienzan a apoderarse de nuestros sentimientos, de nuestra mente, y parece que nos estamos quedando frisados. Pero ese ángel agarró por las manos a Lot, y dice que agarró a su esposa y a sus hijos. No fue a él solamente. Y lo alaron de ahí para que pudiera llegar a un sitio seguro. Las dificultades no te pueden frenar, porque el Señor va a estar ahí para agarrarte y para sacarte de esa situación. Cuando vemos la palabra en el Nuevo Testamento, algo similar vuelve a pasar. Pedro se levanta, comienza a caminar hacia el maestro, pero cuando comienza a ver la tempestad y cuando comienza a ver que está pasando toda esa brisa, toda esa tormenta, comienza a hundirse, porque sus ojos se quitaron del maestro y sus ojos comenzaron a ver la dificultad que tenía alrededor. Mas sin embargo, el Señor llegó, lo agarró y lo levantó. Si tú estás pasando hoy un momento difícil de tu vida, lo primero que el Señor te dice es, búscame, confía, te doy la oportunidad de que salgas, como se lo dijo a Lot.
Mas sin embargo, su amor es tan grande y tan infinito que si no lo haces por tu propia cuenta, Él te va a levantar de ahí. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando el Señor te levante de ahí? Puede ser más doloroso que si lo haces por tu propia cuenta. No sé cuántos de ustedes se ponían esas curitas antes que le arrancaban a uno los vellos de los brazos, de las piernas. Y uno empezaba a... Yo lo hago yo solito aquí, poco a poco. Ven echando ahí un poquito de vaselina que yo lo vi. Pero venía alguien que decía, ¡ra! ¡Ya, quítalo! Y las mujeres saben mucho sobre eso. Bueno, aunque ahora hay cosas láser y eso, pero muchas veces vi a mi esposa depilarse. Si alguien lo va a hacer por ti, puede ser más doloroso. Dios te da la oportunidad de que lo hagas por ti mismo. Pero si algo te voy a decir, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. El propósito de Dios nadie va a hacer que no llegue a tu vida. Pero si Él tiene que ir a sacarte de ahí, es necesario hacerlo, Él lo va a hacer. Pero puede ser más doloroso. Pero necesitamos nosotros confiar plenamente en el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. ¿Cómo lo hacemos? Yo le voy a poner un ejemplo. Karina, ven un momentico aquí. Vente con tu cartera y con el iPad que tienes en la mano y agarra la cartera que tiene aquí mi amada suegra. Y tú estás aquí, agárralo todo con las manos. Así está muy cómodo. Agarra todo. Eso somos nosotros. Vete para aquí para que te vea la cámara. Todos llenos de problemas, y esta es mi lógica, y así yo quiero funcionar, y que nadie me diga nada, y el Señor está aquí, diciéndote, mira, te quiero dar esta bendición, prepárate para darte esta bendición, pero ¿por qué no la puede agarrar? Porque tiene las manos ocupadas. Entonces si ella comienza a poner las cargas en el Señor, y el Señor comienza a quitarle los problemas, comienza a quitarle lo que ella necesita, se lo empieza a añadir, ya sus manos quedaron libres para recibir la bendición que viene de Dios. Así funciona nuestra vida. Muchas veces estamos ante la presencia de Dios, pero con las manos llenas de nuestras cosas, de nuestra lógica, de nuestros problemas, de cómo debe ser. Y Dios está ahí parado esperando para soltarte la bendición, pero no tienes manos para agarrarla. Entonces tienes que comenzar a creer que lo que Él ha puesto en su palabra se va a hacer verdad en tu vida, pero tienes que soltar tu lógica, tienes que soltar tus pensamientos. No me parece esa prédica, no me parece lo que dijeron, no me parece esto, no me parece lo otro, todo nada te parece. Y el Señor ahí con el vaso esperando para bendecirte. Comienza a creer lo que Dios va a hacer para ti. Porque tus manos se van a llenar de lo de Dios. Y fíjense, muchas cosas salieron, llegó las cosas de Dios. Y yo puse el ejemplo de un vaso de agua. Tú te vas a tomar el agua, tú te vas a tomar lo que es de Dios. Te vas a llenar de eso. Vas a poner el vaso y vas a tener otra vez las manos vacías para recibir la nueva bendición de Dios. Porque dice la palabra que Él nos bendice cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Que nuestra vida tiene que ir de gloria en gloria. No quiere decir de que ya tú recibiste lo que tú estás esperando, por lo que tú estás orando y ya, hasta ahí se acabó. Eso es solamente el final de una etapa, el final de un proceso para comenzar algo nuevo. Pero Dios te puede sorprender. Tú no sabes cómo Él lo va a hacer, pero tú tienes que tener fe. Ponía el ejemplo en estos días por las redes sociales. El pueblo de Dios, Israel, viviendo una esclavitud. Y Dios escoge a Moisés para que los saque de ahí, de esa esclavitud de Egipto. Y después van por el desierto y el poder de Dios se manifiesta a través de Moisés, porque era el que lo estaba guiando.
Pero la promesa era que ellos iban a llegar a un lugar donde había leche y miel y fluía la tierra prometida. Y el encargado no fue Moisés, fue Josué. Josué, cuando comenzó la película, no salía. Salía era Moisés, pero fue Josué el que lo llevó a la tierra prometida. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Hoy tú puedes estar viviendo una situación y tú puedes decir, este camino que yo estoy haciendo no me lleva hacia lo que yo quiero hacer. Este camino por donde yo voy ahorita, esta realidad de vida que yo tengo, no se parece en nada a lo que es el anhelo de mi corazón. Pero Dios te puede sorprender. Porque en medio del camino puede salir algo nuevo que tú no te lo esperabas, que no pegaba, que no era lógico, pero que es el poder de Dios para ser manifestado en tu vida. Por eso tú tienes que permitir que el Señor rompa tu lógica y comenzar a vivir una vida de fe. Porque cuando tú vives una vida de fe, tú vas a recibir lo que tú no ves, pero tú crees que sí va a llegar a tu vida. Pero tienes que moverte, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Te toca hacer tu parte, te toca tener fe, pero también te toca moverte. Finalmente ese pueblo de Dios llegó a un sitio donde fluía la leche y la miel. Yo no sé cuánto de ustedes les pasa, pero hay momentos en nuestra vida donde parece que si tú das un paso te vas a caer y chocas con la pared y todo está trancado. Pero la promesa que había sobre ese pueblo y que está sobre tu cabeza hoy es que iba a fluir leche y miel. Las bendiciones van a fluir en tu vida cuando tú creas que sí puede ser. Cuando tú digas, Señor, yo creo, yo no lo veo, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo lo voy a recibir. Y el Señor comienza, como ese juego de rompecabezas, a armar pieza por pieza, hasta que todo el mundo pueda ver el resultado final. Por eso el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza en este día. No crea que ya lo has alcanzado ya. Prosigue hacia la meta, llénate de lo de Dios cada día. Esta semana, mañana, lunes 31, se celebra el Halloween. Y muchas veces nos cuesta salirnos de la tradición porque es lo normal de todo el mundo. Recuerdo en una oportunidad llamé a una discípula y le dije, tienes que quitar eso de tu casa, porque eso no le agrada a Dios. Cónchale, pastor, pero no, hombre, ya invertí y ya lo puse, bueno, para el año que viene, ya yo sé, pues, la verdad. ¿Y cuánto gastaste? Bueno, no sé, como $100, $120, las cosas, en esto. Y yo le digo, ¿y tú prefieres no perder $120 que perder la bendición de Dios? Es mejor que pierdas esos $120 que se lo regalaste a la tienda, pero que no pierdas la bendición de Dios. Ahora en este país, si tú te regresas con tu factura, te lo van a devolver. Pero no perdamos la bendición de Dios por querer agradar al mundo, agradar las tradiciones. Porque cuando nosotros nos levantamos en contra de lo que el enemigo quiere que hagamos, el Señor nos sale a defender. Y así como los ángeles lo hicieron con Lot, si es necesario agarrarte, Dios lo va a hacer. Pero tu corazón tiene que estar dispuesto. Porque ¿sabes qué? No decía la palabra de Dios que Lot estaba sentado tomándose un café. Y que Lot estaba diciendo, no, Señor, eso es mentira, que aquí van a destruir Sodoma y Gomorra. Eso es puro cuento de camino. Ya eso ha pasado varias veces por aquí. Hay gente que ha dicho, mira, por aquí va a temblar y esto, y se va a acabar la ciudad. Y eso no pasa, eso es puro cuento. Él estaba moviéndose a su velocidad lenta, pero se estaba moviendo. Si tú no te mueves, Dios no te puede ayudar. Cuando Pablo salió a predicar, decía, voy a predicar en tal sitio, y se iba para allá. Y el Señor le decía, ahí no es.
bueno, me voy para este sitio. Y el Señor le dijo, ahí no es. Y cuando llegó a Macedonia, ahí es el lugar donde toca predicar. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo se estaba moviendo en el barco. Pablo no estaba sentado en su casa. Él se estaba moviendo. Dios endereza un barco que se esté moviendo. Porque mientras esté pegado del muelle con un ancla, con una cuerda, Dios no lo puede dirigir para ningún lado. Por eso hoy te invito a que comiences a moverte en dirección hacia lo que Dios tiene preparado para ti, para tu vida, pero hazlo con los pasos espirituales, no en tu lógica, no en de como tú crees que tiene que ser. Porque la lógica, decía el apóstol Pablo, para mí es basura. Yo me meto en este negocio es un tiro al piso y después quedas quebrado. ¿Por qué no escuchaste la voz de Dios? ¿Por qué no te metiste primero a ver si era que Dios quería que te metieras ahí? Ustedes no saben cuántos negocios me ofrecen a mí. Y después me dice, no importa, la única inversión es oración. Y yo le digo, no, a mí el Señor no me ha dicho que me tengo que meter en eso. Cuando el Señor me lo revele, yo me meto. Pero nuestra lógica dice, 2 más 2 es 4, entonces un tiro al piso, fulanito lo hizo, menganito lo hizo, el otro lo hizo. Entonces tenemos que tener cuidado. Movernos, direccionarnos hacia la bendición. Y ahí es donde el Señor sale en defensa de cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo, donde decía que no lo ha alcanzado todo. Y aunque era un hombre obediente, que trabajaba con pasión, tuvo que decir, todavía no lo he alcanzado. Porque nunca podemos llegar a la estatura de ese supremo llamamiento tuyo que es la salvación. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Por eso hoy nos ponemos bajo tus pies, bajo tu cuidado, para que tú, Señor, nos levantes. Y aunque estemos atravesando una tempestad, aunque nos estemos hundiendo, aunque estemos hoy quizás en un nivel financiero donde yo no quería estar, con un problema de salud donde yo no quería estar, con un problema matrimonial que yo no quería tener, con problemas familiares con un hijo que yo no lo quería tener, y parece que nuestra vida se está hundiendo, tu mano de amor y de poder siempre va a estar ahí para levantarnos. Así que yo te quiero pedir, Señor, que pongas este sentir en nuestro corazón de decir, sin ti, Señor, nada puedo hacer. Aunque el mundo parece que nos enseña, no, el dinero lo hace todo. Si tú eres famoso, si tú tienes dinero, tú puedes lograr todo. Solamente las riquezas que vienen de ti son las que añaden la alegría y no traen tristeza. Por eso no hay nada más bonito, Señor, que ponernos bajo tu cuidado, porque ahí, cuando estemos bajo tu cuidado, tu promesa es que vamos a ser prosperados, que vamos a poder alcanzar nuestras metas, que el anhelo de nuestro corazón va a ser cumplido. Así que gracias, Señor, por tu palabra en este día. Que podamos dejar el pasado atrás, nuestra vieja manera de vivir, que sea como un periódico de ayer que nadie quiere ir a buscar, que nadie quiere leer, porque ya es una noticia vieja. Queremos buscar lo nuevo. Hoy queremos tener un corazón de buscar lo nuevo que tú tienes para mostrarlo. Dice la palabra que tus misericordias son nuevas cada día. Queremos cada día buscar esa misericordia, esa gracia, esa gloria, y que podamos hallarla cada día, Señor. Es la petición de mi corazón para cada una de las personas que estamos en este lugar y los que nos siguen por las redes. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga.